Sobre la inflación. Continuación. Segunda parte. Analistas anteriores como Tyrell Wall o Sevilla, 1995, identifican otros factores inflacionistas derivados de estructuras defectuosas o de los propios cambios estructurales. Se señalan factores tales como movimientos migratorios, distribución muy desigual de la tierra con escasa capitalización y una elevada proporción de latifundios, mano de obra sin cualificar, mercado de capitales poco desarrollado, altos porcentajes de las exportaciones de productos primarios, fuerte dependencia de las importaciones, inestabilidad en la oferta de productos alimenticios, estructuras comerciales complejas e informales, abundancia de monopolios y oligopolios de oferta, eficiencia muy limitada en la administración pública, sistema fiscal regresivo que da lugar a una insuficiencia de ingresos impositivos, como se traducen en déficit presupuestarios, con su consiguiente impacto inflacionista. Aunque la corriente estructuralista iberoamericana tuvo su máximo auge durante los años 60 como reacción frente a las políticas de estabilización recomendadas por el Fondo Monetario Internacional para países como Brasil, Argentina y Chile, recientemente se han producido una revitalización de estas concepciones a consecuencia de los efectos de la crisis económica mundial sobre países iberoamericanos. Desde otra perspectiva, el análisis estructural también se ha aplicado para explicar la tendencia a largo plazo de la inflación en las economías occidentales. El denominado modelo escandinavo, según Fernández, 1995, la tendencia a la elevación del nivel general de precios a lo largo de factores que impiden o limitan el normal funcionamiento de mercado. Estos factores son diferencias de productividad entre los sectores industrial y de servicios, tasa uniforme de crecimiento de los salarios monetarios en ambos sectores, elasticidad precio y elasticidades renta diferentes para las producciones de los dos sectores, limitada flexibilidad al descenso de precios y salarios monetarios. La inflación inercial. En los procesos de alta inflación, los diferentes agentes económicos tratan de protegerse de la paridad de ingresos y pérdida de capital. Por eso, los contratos formales e informales de todo tipo, alquileres, salarios, etc., se encuentran afectados por diferentes cláusulas de actualización o indexación de los valores nominales. Esta actualización o indexación se realiza con los índices publicados por organismos oficiales. En estas condiciones de inflación de periodos futuros dependerá de la inflación del pasado, habida cuenta que la indexación se realiza con índices históricos, véase Vicentini. En consecuencia, siempre la inflación actual dependerá de la inercia inflacionaria proveniente de periodos anteriores. Si se incrementa la tasa de inflación, disminuirán los plazos de los contratos, es decir, cuanto más elevada sea la tasa de inflación, el periodo de contratación de salarios tiende a disminuir. Suponiendo
que por algún mecanismo del gobierno intentara reducir la tasa de inflación con una reducción sustancial en la oferta monetaria, esto podría provocar una contracción en la demanda agregada, bajando los precios. Los arrastres de los contratos que se actualizan con índices pasados afectarían la inflación del periodo actual, poniendo en peligro una eventual política económica que tenga la orientación de estabilización. En el supuesto caso de que no existiera presión por el lado de la oferta o de los costos, aumentos tarifarios o aumentos en los precios internacionales de los bienes y la demanda agregada, política monetaria, fuera constante, entonces la inflación y no sería cero, sino que se aproximaría a la del periodo anterior por todos los mecanismos de indexación o actualización de los contratos formales e informales. Por consiguiente, la reducción de la inflación en base a la contracción de la oferta monetaria disminuiría sustancialmente y la demanda agregada en el corto plazo, no teniendo inmediatos resultados sobre la tasa de inflación, ya que seguirían indexándose ciertos contratos y afectando a los índices de precios. En esta circunstancia, con una reducción en la oferta monetaria y precios aún creciendo, puede traer una reducción en la inflación, pero sobre todo generaría un proceso hiperrecesivo. Los agentes económicos acostumbrados a un régimen de inflación en donde la indexación en base al pasado es el fenómeno corriente, es difícil que solamente con medidas monetarias pueda reducir o cambiar sus expectativas de aumento de precios. Solo un proceso sostenido de disminución de precios en el tiempo hará factible la eliminación de los mecanismos de indexación de los sectores. En una economía industrial moderna, la inflación es excepcionalmente tendencial, es decir, que esta tasa se mantiene en el tiempo o mantiene un crecimiento esperado hasta que sufre una perturbación motivada por acontecimientos externos, tales como los cambios de la demanda causados por la variación del precio del petróleo, las oscilaciones del tipo de cambio, una mala cosecha, variaciones en la productividad, entre muchos otros acontecimientos económicos. En este sentido, la inflación se aleja en sentido ascendente o descendente de su tasa tendencial, pero una vez que se vuelve a incorporar, tiende a persistir hasta que se produce una nueva perturbación. Véanse Samuelson y Nordhaus. Inflación con estancamiento, conocida también como estanflación, supone una subida notable y sostenida de los precios junto con el aumento progresivo de los niveles de paro, es decir, un empeoramiento simultáneo de los niveles de paro y de la tasa de inflación. Dada su importancia, se incluye a continuación algunos análisis que se han efectuado. Según P. Samuelson, la estanflación es un fenómeno de tipo de las economías mixtas, debido a factores diversos y no solo económicos, debido a que tenemos una sociedad que ante el desempleo y la recesión económica no disminuyen los precios ni los salarios, a lo que se suma un relajamiento laboral de la sociedad, muchas veces procedentes de la prosperidad anterior del país, la aparición de diversos mecanismos institucionales como los subsidios del desempleo, salarios mínimos, segmentación del mercado laboral,
cambios profundos en las expectativas y actitudes de los agentes económicos en muchos ámbitos, etcétera, que hacen que la economía reaccione de una manera no prevista por las teorías convencionales sobre la inflación. Sobre la estanflación se tienen dos vertientes explicativas, la monetarista y la neo-keynesiana. La versión monetarista de la estanflación se basa en los conceptos de tasa natural y de paro y teoría de aceleracionistas de la inflación. Ambos tienen un apoyo doctrinal en principios neoclásicos. Véanse también Fernández, 1995. Se define la tasa natural de paro como aquella que corresponde al salario real del equilibrio. En principio, en la tasa natural solo estaría incluido el desempleo friccional, esto es, el provocado por el tiempo que necesitan para encontrar un empleo mejor los trabajadores que lo han perdido voluntariamente, ya que para este tipo de salario, el de equilibrio, existe empleo para todos ellos. Milton Friedman señaló que él introdujo esta expresión inspirándose en la tasa natural o normal de interés de Wiesel, que no se trata de una constante, sino que depende de factores reales y no monetarios, como por ejemplo la efectividad del mercado de trabajo, el grado de competencia o monopolio existentes y las barreras o facilidades para el desplazamiento de los asalariados a otros empleos. La tasa natural de paro refleja así el concepto imperfecto de que aparezca una cierta tasa de desempleo en la economía en cada periodo de tiempo considerado. Es decir, los determinantes básicos de esta tasa natural son las circunstancias específicas en cada caso del mercado laboral, como ser la propia organización del mercado de trabajo, existencia y funcionamiento de oficinas de empleo, de servicios de empleo juvenil, la composición demográfica y de la oferta de trabajo, el interés de los parados por buscar un nuevo empleo y la disponibilidad y tipos de trabajos. También se toma en cuenta los factores influyentes sobre la frecuencia del desempleo, la variación de la demanda de trabajo de las instituciones, de las distintas empresas, ya que en unas crece y en otras disminuye con distintos ritmos. Además, la tasa de incorporación de nuevos efectivos a la oferta de empleo. Los autores monetaristas identifican por una parte el pleno empleo con la tasa de natural de paro y por otra consideran compuesta e integrada esta última por el paro friccional y el paro estructural. Por lo tanto, se incluye también las características estructurales de los mercados de trabajo y de bienes, así como las imperfecciones de los mismos, las variaciones estocásticas en las demandas y ofertas, el coste de la información respecto a los puestos de trabajo vacantes, el coste de la movilidad, etc. En cuanto a la denominada teoría aceleracionista de la inflación, es la teoría de M. Friedman, que sostiene que el proceso inflacionista y su aceleración se producen a consecuencia de los intentos de las autoridades por reducir la tasa de paro
por debajo de su nivel natural mediante la aplicación de políticas expansivas. Estas políticas expansivas a la larga provocarán una aceleración de la inflación. La perspectiva neokeynesiana de la estanflación afirma que la aparición de este tipo de inflación se debe a irregularidades y crisis que se presentan por el lado de la oferta y de los costos, y que el aumento de la tasa de paro es una consecuencia de la caída en el ritmo de actividad económica, provocada en gran medida por políticas antiinflacionistas restrictivas. Sin embargo, la explicación neokeynesiana no se detiene ahí y señala que en los países desarrollados un importante volumen de desempleo involuntario fue originado por la depresión económica y la infrautilización de la capacidad productiva. En consecuencia, los análisis neokeynesianos siguen atribuyendo un papel esencial en la determinación de la demanda de empleo al nivel de producto final, que es determinado por la demanda agregada. Cabe subrayar que existe también la conciencia de que la relación entre el crecimiento de la demanda agregada y de la reducción de tasa de desempleo no es inversamente proporcional, puesto que se ha llegado a establecer que el crecimiento de la demanda no necesariamente obedece a un crecimiento de la producción, que el aumento de la producción no significa exactamente y proporcionalmente la creación de empleo, y que la creación de empleo no significa siempre una variación igual de sentido opuesto del número de desempleados. Otros subtipos de inflación: la denominada inflación por sobreprecio. Se toma en cuenta el sobreprecio que manejan las empresas al determinar el precio de sus bienes y servicios, con un recargo al cubrir los costos generados por su fabricación. Esta situación genera una espiral tanto en el sector de negocios, entre los negocios como un todo, y la mano de obra, porque gran parte de las ventas hechas por la empresa inicial será a otras empresas. Por lo tanto, si la empresa inicial pretende sostener el sobreprecio en sus productos, esto elevará el costo de otras empresas, más inclusive podrá afectar a la empresa inicial, convirtiéndose en una cadena sin fin de sobreprecios. Algunas de las ventas hechas por varias de las empresas estarán dirigidas a los consumidores, lo que incrementará el costo de vida de estas personas, que hace que los costos salariales se incrementen también, intensificando así la espiral. En el momento en el que los trabajadores suponen un incremento en los costos de vida, estos tratan de anticiparse para negociar los acuerdos salariales. En este caso, la inflación podría comenzar por el incremento autónomo inicial, bien en los sobreprecios de los negocios o de la mano de obra, el crecimiento de la demanda agregada, que primero y más directamente afectará algunos de los precios flexibles determinados por el mercado. Pero de todas maneras, el proceso comprende la interacción de elementos de la demanda y de los sobreprecios. Véase Ackley, 1978. La denominada inflación importada. Se considera que el incremento de las importaciones de bienes y servicios a precios mayores se encuentran en el país importado. Determinan un aumento de los precios de su mercado interno.
Esta situación, aunque frecuente, se dice que es la principal causa de la inflación importada. Esta situación, aunque frecuente, se dice, no es la principal causa de la inflación importada. Aquí hacemos una nueva pausa.